Mini curso de apologética. Módulo I. Defensa de la fe cristiana católica. Lección I. Introducción a la apologética. ¿Qué es la apologética? Definición. La defensa y justificación racional de la religión católica, explicando el porqué de lo que la teología define. Su acogida principal hoy día es dentro de la Iglesia para ayudar a los católicos a vivir mejor su fe. Inicios de la apologética católica. Orígenes en el Nuevo Testamento con San Pablo. Primer periodo contra judíos y paganos, siglo II, con exponentes como Justino Mártir, Teófilo de Antioquía y Arístides. Periodos posteriores, contra el islamismo y la filosofía, el protestantismo, siglo XVI, y el racionalismo, siglo XIX. ¿Para qué la apologética hoy? ¿Es un llamado evangelizador para todos ante ataques de grupos fundamentalistas, otras religiones, ateísmo y la nueva era? Responde preguntas cruciales para católicos y no católicos, como la fundación de la Iglesia o la inspiración bíblica. Públicos de la apologética, creyentes, necesitan confirmar su fe y vivir un catolicismo por convicción. No católicos, oportunidad de diálogo para esclarecer errores, y mostrar la verdad de la doctrina católica con valentía y humildad. No creyentes, ateos y agnósticos, mostrar que la ciencia no contradice a Dios, con una exposición adecuada de la doctrina y la integridad de vida. Cualidades de la apologética, según Juan Pablo II, citando a Pablo VI, claridad, perspicuitas, explicar la verdad de la revelación, y enseñanzas de la Iglesia de manera comprensible. Mansedumbre, lenitas, humildad compasiva que comprende las preocupaciones y no ve mala voluntad. Confianza, fiducia, no perder de vista que el Evangelio es la verdad a la que aspiran todos. Prudencia, prudentia, sabiduría práctica y buen sentido para dar respuestas concretas. Lección 2. La Iglesia frente a la apologética, ecumenismo y diálogo interreligioso. Introducción. La unidad entre cristianos es un deseo fundamental de Jesús. Los católicos deben conocer su fe para guiar y exhortar. La apologética en las Escrituras. La propia Escritura exhorta a defender la fe y dar razones de la esperanza. 1 P 3:15. Es fundamental evitar el miedo. El ecumenismo y diálogo interreligioso en las Escrituras. Pablo discutía con judíos y griegos sobre la fe, lo que prefigura el diálogo interreligioso y ecumenismo. La división es obra del maligno. Primeras divisiones en la Iglesia de Cristo, comenzaron temprano, incluso en el siglo I, como atestigua Ignacio de Antioquía. Herejías y cismas históricos, judaizantes, ebionitas, gnosticismo, marcionismo, montanismo, controversia sobre la Pascua, novacianos y donatistas. Enseñanzas de la Iglesia sobre la apologética, ecumenismo y diálogo interreligioso. La Iglesia y la apologética, reafirma las cualidades de claridad, mansedumbre, confianza y prudencia, y la necesidad de una nueva apologética. La Iglesia y el ecumenismo, definido por el Concilio Vaticano II como el movimiento para restaurar la unidad de los cristianos, impulsado por el Espíritu Santo que busca el verdadero ecumenismo. Aumentar el entendimiento y buscar la unidad con la Iglesia católica, donde se encuentra la plenitud de los medios salvíficos. El ecumenismo no aplica a las sectas, grupos como Testigos de Jehová, Adventistas, mormones no profesan una fe trinitaria y atacan la fe católica, requiriendo más apologética que ecumenismo. Se diferencia entre iglesias, con sucesión apostólica y Eucaristía válida, como la ortodoxa, y comunidades eclesiales, sin episcopado válido, como la mayoría protestante. El diálogo interreligioso. La Iglesia católica respeta lo santo y verdadero en otras religiones no cristianas, hinduismo, budismo, etc., que reflejan un destello de aquella verdad, pero anuncia a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Lección 3. Dios frente a la ciencia. Introducción. Refutación de la idea de que ciencia y religión son opuestas. Distinción entre ateos y antiteístas. Ciencia, conocimiento de las cosas a partir de sus causas. La fe no es contraria a la razón ni a la ciencia, pues la verdad tiene una misma fuente, Dios. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. San Agustín. La investigación científica no está en oposición con la fe si procede de modo científico y moral. La existencia de Dios y el origen del universo, principio de causalidad,
Todo lo que empieza a existir debe tener una causa proporcionada. Teoría del Big Bang es compatible con la doctrina católica, y la Iglesia sabe quién inicia el Big Bang. El cosmos no puede haber existido desde la eternidad. Origen de la vida, objeciones a la evolución darwiniana para explicar el origen de las especies, la inteligencia humana, el agua y las bacterias en la Tierra. Iglesia versus ciencia, el caso Galileo Galilei. Procesos contra Galileo, uno en 1616, denuncia, no condena formal, y otro en 1633, condenado por sostener el sistema heliocéntrico que parecía contradecir la Biblia y la tradición de la Iglesia. Muerte de Galileo, murió de muerte natural, no fue asesinado por la Inquisición. Su prisión fue conmutada por arresto domiciliario. La decisión de la Iglesia en 1616 fue equivocada pero no calificó el heliocentrismo como herejía. Declaraciones sobre fe y ciencia, Papa Benedicto XVI, fe y razón, fe y ciencia pueden llegar a la verdad, ejemplos de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Concilio Vaticano I, fe y razón se ayudan mutuamente, Dios no puede contradecirse. La Iglesia fomenta las ciencias pero evita que caigan en errores contrarios a la doctrina divina. Lección 4. La concepción de Dios en las culturas anteriores a Israel. Introducción. Entender cómo concebían la divinidad las civilizaciones antiguas para comprender a qué se enfrentó el pueblo escogido por Dios. Con Israel, es Dios quien se manifiesta. Mesopotamia. Ubicación entre el Tigris y el Éufrates, cuna de civilizaciones antiguas como Sumeria y Siedi, mencionadas en la Biblia. Religión en Mesopotamia, principalmente politeísta, con adoración a distintos dioses, Anu, Enki, Nannar, Utu, Inanna, Ea, Enlil, y la unificación de Marduk como dios principal bajo Hammurabi. Existía el concepto de tríada. Prehistoria religiosa. Culturas prehistóricas con concepciones religiosas no directamente relacionadas con una divinidad superior, tótem, aborígenes australianos, maná, melanesios, chamanismo, politeísmo, fenómeno religioso extendido, hindú, japonesa, egipcia, griega, romana. Características, dioses ordenados en panteones, especializados en necesidades humanas, inmortales, con patronazgo y acceso por sacrificios, y mitología, monoteísmo, ideas primitivas de monoteísmo anteriores a Israel. Teoría del dios ocioso, un dios creador que se aleja. Ejemplos del culto solar y el dios Atón en Egipto con Akenatón. La novedad de Yahvé, en contraste con las culturas anteriores, Yahvé es el único Dios verdadero, sin otro igual. Lección V. La Trinidad, un Dios verdadero, tres personas. Introducción. La creencia en la Santísima Trinidad es común en la mayoría del cristianismo. Origen del término trinitas con San Teófilo de Antioquía y Tertuliano. Doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad. Es el misterio central de la fe cristiana. Dios Padre engendra eternamente al Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es la tercera persona, Dios, y procede del Padre y del Hijo. Las divinas personas son inseparables en sustancia y obrar, cada una presente según su modo propio. Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia defendió esta verdad frente a herejías como el docetismo, sabeliano, arrianismo, nestorianismo, monofisismo. La Trinidad en las Escrituras, Antiguo Testamento, indicios tempranos como Génesis 1:2.1, la 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Divinidad de Cristo en las Escrituras, comparación de atributos y acciones de Yahvé y Jesús, yo soy, primero y postrero, autor de la vida, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, providencia, etc. Para demostrar la divinidad de Jesús. El Espíritu Santo es una persona, se le atribuyen nombres, pronombres y características personales, enseña, da testimonio, guía, glorifica, dirige, intercede, envía, toma decisiones, da dones, revela, habla, puede ser resistido. Es Dios verdadero, coeterno y consustancial. La Trinidad en la historia, los primeros cristianos tenían clara la divinidad de Cristo y la Trinidad, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testimonios de San Ignacio de Antioquía,
Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía, objeciones al dogma trinitario y refutaciones, Dios lo sabe todo, pero Jesús no, Mateo 13:32, la misión del Mesías no es dar a conocer todo, y la persona divina de Jesús sí sabe. La roca en Mateo las 16 y 18 es la confesión de Pedro y no Pedro, se refuta mostrando que otros también confesaron a Cristo sin ser llamados roca, y que Kefa en arameo se refiere a una roca grande, siendo el nombre de Pedro. La roca en Mateo las 16 y 18 es Cristo, se refuta por el orden semántico, y el contexto de la parábola de la casa sobre la roca, Mateo 7 2.24-27. Dios no tiene Dios, pero Jesús sí tenía Dios, la naturaleza humana de Jesús oraba, pero él sigue siendo Dios. Dios dialoga consigo mismo, Génesis 1:26. Nadie es más grande que Dios, pero Jesús dio a conocer que hay alguien más grande que él, se explica la doble voluntad de Cristo, humana y divina, siempre en acuerdo. Existen varios dioses, Salmos 82 2.6, se refiere a jueces y autoridades que participan del poder divino, no a dioses verdaderos. Lección B. Dios revela al hombre cuál es el nombre de Dios en la Biblia. La revelación divina, el hombre puede conocer a Dios por razón natural, pero la revelación divina es un orden de conocimiento inalcanzable por fuerzas propias. Dios se revela por una decisión libre, la ley moral y la ley natural. Ley moral, obra de la sabiduría divina, instrucción paternal que prescribe caminos a la bienaventuranza. Ley natural, participación del hombre en la sabiduría de Dios, inscrita en el alma, permite discernir el bien y el mal mediante la razón. Dios busca al hombre, a diferencia de la búsqueda imperfecta del hombre. Dios es quien busca al hombre. Busca a Adán y Eva después del pecado. Establece alianza con Noé. Elige a Abraham para iniciar la revelación y formar un pueblo. Forma a Israel como su pueblo sacerdotal a través de Moisés y los profetas. La plena y definitiva etapa de la revelación, es en su Verbo encarnado, Jesucristo, quien es la palabra perfecta y definitiva de Dios. Jesús funda su Iglesia como instrumento de continuidad de la enseñanza y deja los sacramentos. Transmisión de la divina revelación, se lleva a cabo mediante la tradición apostólica, predicación, testimonio, instituciones, culto y escritos inspirados. Relación entre tradición y sagrada escritura, ambas hacen presente el misterio de Cristo, y forman un solo depósito de la fe. Magisterio, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado al magisterio vivo de la Iglesia, sucesor de Pedro y obispos en comunión con él. La Sagrada Escritura, es la palabra de Dios escrita, con 73 libros, 46 ad, 27 nt. ¿Cómo se llama Dios? El pueblo judío evitaba pronunciar su nombre, Iu, usando Adonai o Elohim. El término Jehová es un error del siglo VII después de Cristo. Respuesta del hombre a Dios que se revela, mediante la obediencia de la fe, fiándose plenamente de Dios, Abraham y la Virgen María. Lección 7. La Biblia es un libro de Dios. ¿De qué nos habla Dios en la Biblia? La Biblia como conjunto de libros, historia de la salvación del pueblo judío. El término Biblia significa los libros, número de libros. La Biblia católica tiene 73 libros, definidos en concilios como la Odisea, Hipona, Cartago y dogmáticamente en Trento, 1547. Diferencias con otras versiones: samaritanos, 5 libros, judíos, 39, protestantes, 66, mormones, otros libros. Inspiración de la Biblia, Dios es el autor principal, utilizando hombres que escribieron según su época y capacidades. El Espíritu Santo infunde la inspiración. Autores en la Biblia: Antiguo Testamento, Pentateuco, Moisés tradicionalmente, pero teoría documentaria con fuentes yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal. Libros históricos y proféticos: Nuevo Testamento, Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Lucas, Cartas Paulinas, Cartas de otros apóstoles, Pedro, Santiago, Judas, Juan, Apocalipsis, y Juan. Géneros literarios, ayudan a entender lo que el autor quiso transmitir. Ejemplos: historia, ley, sapiencial, apocalíptico, parábolas, epistolar, mito.
Lenguas en la Biblia, escritos en hebreo, arameo y griego. Códices antiguos, sinaítico, vaticano, alejandrino. La Vulgata de San Jerónimo, traducción oficial de la Iglesia Católica al latín. Arqueología bíblica, ciencia e historia. La Biblia es verdad en cuanto a la revelación, aunque use figuras literarias. La arqueología confirma muchos relatos bíblicos. La tierra de Canaán, descripción geográfica y eventos clave desde Abraham hasta la época de Jesús. La revelación progresiva, Dios se revela gradualmente a través de Abraham, Moisés y, finalmente, en Cristo. La interpretación bíblica, requiere cuidado, no es personal. La Iglesia es la única fuente autorizada para interpretar, a través del magisterio. Herramientas de interpretación, exégesis, entender lo que el autor quiso decir, fecha de narración / redacción, historia del autor, formas literarias, lengua. Hermenéutica, establecer el sentido de la escritura, con Cristo como mensaje central. Sentidos en la Biblia, literal y espiritual, alegórico, moral, anagógico. Disposiciones ante la Biblia, actitudes humanas, por valor cultural, científico, histórico, literario, o curiosidad / mala intención. Actitud espiritual, ver la Biblia como un libro de salvación, con un mensaje personal y comunitario. Como leer la Biblia, orar antes, meditar, reflexionar en la vida, y poner en práctica. Orden recomendado de lectura, Evangelios, Hechos, cartas apostólicas, Apocalipsis, y luego el Antiguo Testamento. Lección 8, ¿cómo nació la Iglesia según la Biblia? Iglesia, etimología y concepto, derivada del latín ecclesia y griego ecclesia, asamblea, comunidad. Definiciones de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. La Iglesia como cuerpo de Cristo. San Pablo enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y él su cabeza. Pío XII la define como cuerpo místico de Jesucristo. Distinción entre Iglesia militante, purgante y triunfante. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia? Paralelismo Eva y la Iglesia. Eva salió de la costilla de Adán dormido, la Iglesia nació del costado de Cristo dormido en la cruz, sangre y agua. Pentecostés, Hechos 2:2.14, los apóstoles reciben autoridad y poder para construir la Iglesia. Jesucristo plantó la semilla. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que crece. Mateo 13:2.31-32. Fundada sobre Pedro. Mateo 16:2.18-19. Cristo edifica su iglesia sobre Pedro, con el precio de su sangre. Lección 9. La Biblia no puede interpretarse al margen de la iglesia en la que nació. La Biblia nace en la Iglesia Católica. La Iglesia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, dictó qué libros eran inspirados. No había Biblias protestantes antes del siglo XVI. Autoridad por la determinación del canon, aborda objeciones comunes de no católicos sobre la Biblia. Antiguo Testamento, diferencia entre canon breve, palestinense, 39 libros, y canon largo, alejandrino o Septuaginta, 46 libros. Los apóstoles usaron el canon alejandrino. Nuevo Testamento, la Iglesia primitiva, frente a herejías, precisó el canon de 27 libros en concilios como Hipona y Cartago. Los protestantes solo admiten los 39 libros del canon hebreo para el atento. Inerrancia de la Biblia, enseña la verdad para la salvación, no pretende comunicar verdades científicas. La Iglesia es responsable de la compilación e interpretación de la Biblia, el magisterio es el custodio e intérprete de la revelación. Pedro advirtió sobre interpretaciones erróneas, 2 P 3:16, ¿solo Biblia o Iglesia? Jesús no mandó a escribir la Biblia, sino a predicar el Evangelio. La transmisión se dio oral y escrita, 2 Tes 2:15. Jesús dio autoridad a sus apóstoles para hablar en su nombre, LC 10:16. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad, 1 Tim 3:15. La Iglesia, sacramento universal de salvación, es signo e instrumento de salvación, haciendo presente la obra salvífica de Cristo. El magisterio, oficio de interpretar la palabra de Dios, al servicio de ella, y dotado del carisma de la infalibilidad en fe y moral. Lección X, ¿son iguales todas las Biblias? No, no son iguales, hay 3 diferencias principales: texto original,
Número de libros y traducción de pasajes, texto original de donde se traduce, Vulgata, católica, versión oficial de la Iglesia, traducida por San Jerónimo al latín en el siglo IV. Reina Valera, protestante, basada en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Ejemplos de pasajes alterados o añadidos, un JN 5 2.7. Número de libros, católica, 73 libros, versus protestante, 66 libros. Libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Baruch, eclesiástico, 1 y 2 Macabeos, sabiduría y secciones de Esther y Daniel. Llamados deuterocanónicos, segundo canon, no apócrifos, ocultos. Formación del canon del Antiguo Testamento, el canon palestinense, judío, de 39 libros se cerró más tarde que el alejandrino, Septuaginta, de 46 libros, utilizado por los apóstoles. Contenido de los deuterocanónicos, se defienden de las objeciones protestantes, mostrando su coherencia con el resto de la Biblia y la tradición de la Iglesia. Intercesión de ángeles / santos en Tobías, oración por los muertos en Macabeos, limosna expía pecados en Eclesiástico y Daniel. Hallazgos de Qurán, demuestran que los libros deuterocanónicos eran usados junto con los del canon palestinense, mostrando que no existía un canon judío cerrado definitivo en la época de Jesús. Concilio en Jamnia. La existencia de este concilio es dudosa históricamente, y su supuesto canon de 39 libros fue una reacción judía para diferenciarse de los cristianos. La Iglesia primitiva y la Vulgata de San Jerónimo, los padres de la Iglesia de los siglos del 2 al 5 reconocieron y citaron los deuterocanónicos, a pesar de algunas dudas iniciales aisladas. San Jerónimo, al final de su vida, aceptó la autoridad de la Iglesia sobre el canon. La Reforma, Martín Lutero los rechazó porque no se ajustaban a sus doctrinas. El Concilio de Trento, 1546, reafirmó el canon de 73 libros, traducción de pasajes, ejemplos de alteraciones en la Reina Valera, un Cor 11 2.1, para eliminar la referencia a la tradición. Lección 11, la Iglesia Católica en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia Patriarcal, Antiguo Testamento, jerarquía. Dios siempre proveyó una figura patriarcal o pastor supremo, Noé, Abraham, Moisés, David, prefigurando el papado y el magisterio, Éxodo 18 2.13-26, Números 11 2.14-17. Concilio, la necesidad de consejos, Proverbios las 11 y 14, 15-22, prefigura los concilios de la Iglesia Católica. Circuncisión, el pacto de la circuncisión prefigura el bautismo. Profetas, Dios habla a través de ellos, con sus palabras inspiradas. Sacramentales, uso de óleo, incienso, vestimentas, santuario, tabernáculo, altar, sacerdotes en el prefiguran los sacramentales y el culto católico. La Iglesia Católica profetizada en el Antiguo Testamento, Daniel las 2 y 44, Isaías 2 2.23, 2 Samuel 7 2.12-16, Isaías 59 2.21, Daniel 7 2.13-14, entre otros, profetizan un reino eterno, universal y con una jerarquía. La Iglesia en el Nuevo Testamento, jerarquía. Jesús estableció una jerarquía con Pedro como cabeza, Mateo las 16 y 18, Juan 21 2.15-17. Los apóstoles tienen poder para perdonar pecados, Juan 20 2.21-23. Es pecadora, Jesús predijo que en su iglesia habría pecadores, peces malos en la red, cizaña en el campo, Mateo las 13 y 47, 37-43. Bautismo. Es necesario para la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se aplicaba a familias enteras, incluyendo niños. Fracción del pan y vida en comunidad, práctica constante en la Iglesia primitiva, referida a la Eucaristía, Hechos las 2 y 42, 1 Cor 10-16. Enseña y es universal, la Iglesia se expandió y enseñó universalmente. Liturgia. El culto de la Iglesia primitiva incluía enseñanza de los apóstoles, comunión, fracción del pan, oraciones, himnos, incienso, prefigurando la misa. Jerarquía tripartita, diácono, obispo,
sacerdote se establece desde los inicios, Hechos 6:2.16, Untin 3:2.8, Filipenses 1:2.1, Hechos 14:23. Concilios e infalibilidad, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, Untin 3:15, guiada por el Espíritu Santo y con autoridad para establecer sentencias definitivas, Hechos 15:28. Confesión, la práctica de confesar pecados a los apóstoles es bíblica, Hechos las 19 y 18, Juan 22.21-23. Mariana, la Iglesia primitiva honraba a María. Sacrificio de Cristo, ineficacia de los sacrificios antiguos frente a la eficacia del sacrificio único de Cristo, Hebreos 10:2.47, 12-14. Sucesión apostólica, transmisión de autoridad y liderazgo mediante la imposición de manos desde Elad, Josué, Moisés, hasta los apóstoles y sus sucesores, Hechos 6:2.6, 2 Tim 1:2.6, Tito 1:2.5. Lección 12, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Las 4 características esenciales de la Iglesia: credo, una, santa, católica y apostólica. Una, se mantiene unida por la profesión de la misma fe, la celebración común de los sacramentos y la sucesión apostólica. Jesús anticipó las divisiones pero prometió que ni las puertas del infierno podrán contra ella. Se enumeran y refutan diversas herejías primitivas que amenazaron la unidad: docetismo, ebionismo, arrianismo, nestorianismo, pelagianismo, etc. Santa, su origen es divino, fundada por Jesús y guiada por el Espíritu Santo. Aunque imperfecta en sus miembros, es santificadora y posee la plenitud de los medios de salvación. Se aborda la objeción sobre los pecados de sus miembros, pederastia, explicando que Jesús predijo que la Iglesia tendría peces malos y cizaña. Se contrasta con los orígenes de otras denominaciones protestantes, fundadas por hombres en siglos recientes, a diferencia de la Iglesia católica fundada por Jesucristo. Católica, significa universal. La misión de Jesús a los apóstoles fue hacer discípulos de todas las gentes. El término católou, católico, fue usado por San Ignacio de Antioquía ya en el siglo II. San Cirilo de Jerusalén y otros padres de la Iglesia desarrollaron el concepto de catolicidad. La Iglesia de Roma preside en la caridad y es fundamento, apostólica, fundada sobre los apóstoles en un triple sentido, edificada sobre su fundamento, guarda y transmite su enseñanza, y es dirigida por sus sucesores, los obispos. La sucesión apostólica es esencial para la transmisión del Evangelio. Testimonios tempranos de padres de la Iglesia como Clemente Romano e Ignacio de Antioquía confirman la sucesión de obispos desde los apóstoles. Puntos de San Roberto Bellarmine, 14 características que prueban la verdadera Iglesia. Nombre, antigüedad, duración, sucesión episcopal, acuerdo doctrinal, santidad, milagros, etc. Lección 13, donde dice en la Biblia que Pedro fue el primer papa. Introducción al primado de Pedro, se enfoca en Mateo las 16 y 18, donde Jesús llama a Simón Kefa, roca. ¿Quién fue Pedro? Su nombre hebreo es Simón, Cristo lo llamó Pedro, Kefa. Era pescador. Estuvo entre los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces pero se arrepintió. Jesús lo perdonó y confirmó su misión de apacienta mis ovejas, Juan 21 2.15-17. Ejerció su primacía en los hechos de los apóstoles y murió crucificado en Roma, siendo el primer obispo. Magisterio de la Iglesia sobre el primado de Pedro, declaraciones papales y magisteriales que definen a Pedro como príncipe de los apóstoles, cabeza visible de la Iglesia militante, vicario de Cristo, con plena y suprema potestad de jurisdicción, fundamento bíblico del primado de Pedro, profecías petrinas en el Antiguo Testamento, Zacarías 6 2.12-13, Génesis 49 2.8-11. Isaías 22.21-22 prefiguran la relación entre Cristo y Pedro, su liderazgo y la posesión de las llaves. Pedro es enlistado primero, en todas las listas de apóstoles del Nuevo Testamento, Mateo 10 2.13, Marcos 3 2.16-19, Lucas 6 2.13-16, Hechos 1 2.12-13,
Mateo lo llama el primero. Mateo 16:18, en arameo, Jesús usa la misma palabra Kefa para nombrar a Pedro, y para referirse a la roca sobre la que edificará su iglesia. El cambio de nombre de Simón a Pedro por Jesús significa una nueva identidad y función, como en los casos de Abraham, Sara y Jacob. Lucas 22:32, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca y, una vez convertido, confirme a sus hermanos, destacando su papel de apoyo para los demás. Juan 21:2.15-17, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama y le encarga apacienta mis corderos/ovejas, confiriéndole la misión de pastor universal. Mateo 26:2.40-41, Jesús le reclama a Pedro por dormirse en Getsemaní, mostrando que el líder debe dar ejemplo. Mateo 17:2.24-27, Jesús paga el tributo por sí mismo y por Pedro, simbolizando su unión y destino. Marcos 16:2.7, el ángel separa a Pedro del resto de los discípulos para anunciarles la resurrección, resaltando su supremacía. Concilio de Jerusalén, Hechos 15:2.7-11, Pedro toma la iniciativa, habla primero y su discurso pone fin a la discusión, siendo su autoridad aceptada por Pablo y Bernabé. Pruebas históricas del primado de Pedro, testimonios de padres de la Iglesia como San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, entre otros, que reconocen a Pedro como la roca, y la autoridad de su sucesor en Roma. Objeciones al primado de Pedro y refutaciones, se refutan las interpretaciones protestantes que dicen que la roca es la confesión de Pedro o Cristo mismo, argumentando con base en la escritura y la lingüística. Natanael y los demonios también confesaron a Cristo, la palabra aramea Kefa y el contexto semántico. Lección 14, la sucesión apostólica y la jerarquía de la Iglesia. Argumento contra la objeción protestante, el mandato de Jesús a los apóstoles de hacer discípulos a todos los pueblos y hasta el fin del mundo, Mateo 28:2.19-20, implica necesariamente una sucesión, ya que los apóstoles no podían cumplir esto en su vida ni llegar a todos los pueblos. Jesús no mandó a escribir un libro, sino a predicar. Reemplazo de Judas por Matías, Hechos 1:2.15-26. Pedro lidera la elección de Matías, demostrando la conciencia de los apóstoles de que el ministerio apostólico debía ser perpetuado y sus puestos reemplazados. La potestad de Matías provenía de la elección apostólica, no directamente de Jesús. Funciones transmitidas, los apóstoles tenían la potestad de interpretar las Escrituras, Lucas 24:25, y perdonar pecados, Juan 22.21-23, potestad que se transmitía a sus sucesores, primeros colaboradores. Los apóstoles necesitaron ayuda y eligieron diáconos, Hechos 6:2.17, y presbíteros/obispos. Institución de presbíteros, San Pablo instituyó presbíteros en las ciudades, Hechos 14:23, mostrando la clara conciencia de la misión recibida y conferida. Terminología. Los términos presbítero y obispo se usaban de manera intercambiable al principio, pero la función ministerial se transmitía. Casos de Tito y Timoteo, San Pablo los encarga de establecer presbíteros mediante la imposición de manos, mostrando una sucesión clara de 3 generaciones, triple oficio, jerarquía tripartita, obispo, presbítero y diácono. Se vislumbra una clara definición jerárquica en las cartas de San Pablo a Timoteo, 1 Tim 3:2.1-10, 5:2.17-19, 3:2.8-9. Los padres de la Iglesia sobre la sucesión apostólica, documentos tempranos como la carta de Clemente Romano, año 97 después de Cristo, y las cartas de San Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo. Muestran la realidad de la sucesión apostólica y la jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos en cada comunidad, desde los inicios del cristianismo. Este esquema forma una base sólida para un curso completo sobre apologética católica. Sigue.